Vamos a echarle una ojeada a la carta para ver qué es lo que trae en esta ocasión. Cada carta de lunación no es lo mismo hablar de una luna nueva, que hay muchas, de una carta astral que ocurre en cada lunación, porque todas las cartas astrales propias de una luna nueva, por ejemplo, son únicas, son particulares y dan cuenta de los ciclos que se están produciendo en la época cercana a la lunación. Así que eso vamos a explorar. Y por supuesto los arquetipos de Géminis. Ok, ya estamos, yo diría, en el momento de iniciar. Voy a cambiar, si me permiten, una imagen. Voy a poner de fondo una imagen que es justamente la carta astral, como les mencionaba, de la lunación. Esta carta astral está hecha para Santiago de Chile. La lunación ocurrió el 6 de junio, o sea, esta semana, a las 8:37 de la mañana aquí en Santiago. Bien, considerando esos datos, tenemos esta carta que da como antecedente que tiene ascendente Géminis. Y uno de los hechos notables de esta en particular es que tiene 1, 2, 3, 4, 5 planetas, más el ascendente, 6 emplazamientos, digamos, en Géminis. O sea, es una lunación muy cargada para Géminis. Y además, hay que notar que el regente de la luna siempre corresponde al planeta regente del signo donde se encuentra en la lunación o la luna. En este caso, la luna nueva, en los casos de luna llena, ¿cierto?, corresponderá al regente del signo donde se encuentra la luna. Pues bien, entonces ahora el regente es Mercurio. Y Mercurio es un planeta muy rápido, ágil, versátil, ¿cierto? En la tradición griega, en los, digamos, escritos, ya sean mitológicos o filosóficos, etc., se destaca el rol de Mercurio bastante, y Hermes en particular en el mundo griego era una figura notable, muy destacada. Incluso se destaca la presencia de un personaje que fue muy importante y muy referido por astrólogos antiguos de la época helenística, que fue Hermes Trismegistos. Y él a su vez simboliza, ¿cierto?, toda una corriente de pensamiento, de cosmogonía y también de astrología, entre otras ciencias, muy particular, porque concentra una serie de sabidurías, diríamos, ancestrales, que permiten, digamos, conocer justamente de qué se trata o de cómo iba, digamos, la astrología en esa época. Bueno, en ese ámbito se usaban, o en esa época, se usaban lo que se llamaban los términos egipcios. La astrología hermética surgió básicamente a partir de los conocimientos de los templos de Egipto, que se amalgamó y se unió, digamos, a el conocimiento de Grecia en esa época, y después se desarrolló y alcanzó su apogeo máximo en la época de Alejandría. Bien, y ellos usaban algo que se llama los términos egipcios. Bien, esos términos son 5 divisiones, que acá está chiquitito, no se alcanzan a ver todas, pero contienen los 5 planetas, no las luminarias, o sea, se excluye el Sol y la Luna, y en este caso tenemos ahí, digamos, que la lunación justamente ocurre en el término de Venus. Bien, por lo tanto se destaca, por un lado, de esa forma Venus, y también se destaca porque la Venus está haciendo una conjunción casi exacta con la Luna y el Sol. Por lo tanto, como ustedes saben, la astrología es una combinatoria y se va, digamos, haciendo a veces más compleja en la medida que se van matizando con diversos elementos. En este caso, la Venus también participa en la lunación. Y otro planeta que participa también, de manera importante, diría yo, es Saturno, que está
también formando un aspecto importante que es una cuadratura a estos tres planetas, ¿no? Al Sol, la Luna y Venus. Bueno, quiero mencionar que Géminis en particular es un signo bastante especial porque es el primer signo que nos muestra la dualidad, ¿no? Son dos gemelos que fueron caracterizados así a raíz o a partir de dos estrellas muy visibles en el cielo, en lo que se llama la constelación de Géminis, y que corresponden en la tradición griega a Cástor y Pólux. Mencionar también que en otras épocas, por supuesto, también había este tipo de caracterizaciones, digamos, de constelaciones, quiero decir, algunas parecidas a las que tenemos ahora, otras distintas. Y en este caso, todas ellas, incluso en tiempos de Babilonia, representaban, digamos, o mostraban a gemelos. Bien, por lo tanto, voy a mostrar otra imagen. Si me permiten un momentito. Aquí está. Esa es una representación que está de alguna forma tratando de semejar lo que vendría siendo la original. Y estas imágenes los corresponde a Babilonia, probablemente entre 1500 a 2000 años antes de Cristo, y estaba en un cilindro. Ellos tenían cilindros para después poder esos cilindros girarlos sobre una cerámica, de tal forma de escribir sobre la cerámica, ¿cierto?, los símbolos o lo que ellos quisiesen representar. Bien, por lo tanto acá están los gemelos. Una cosa interesante de estos gemelos en esta tradición, que es muy primaria, muy antigua, es que existen dos pares. Uno, unos gemelos grandes, así llamados, y otros unos gemelos pequeños. ¿Bien? Así se llamaban. Y los grandes llevan armas, y los pequeños llevan elementos de agricultura. Esto es interesante porque es un guiño a las diosas terrestres, ¿no? A las diosas de la agricultura. Y estas diosas, en particular en el mundo sumerio y babilónico, corresponden, ¿cierto?, a Ishtar, que es representante también de lo que más tarde sería Venus o Afrodita. Lo interesante de esta imagen es que ellos van camino a el inframundo, es decir, pueden ingresar al inframundo. Un poco parecido a lo que hace Mercurio. Mercurio puede ingresar al mundo, vamos a decir en este momento, de lo invisible, y luego después salir al mundo luminoso. Entonces, por un lado, los guerreros obviamente protegen las entradas al mundo del inframundo o del mundo subterráneo, que puede ser también el mundo de los ancestros, el mundo de los muertos. Y también en esa entrada, ¿cierto?, están estos pequeños que van dando de alguna forma una especie de fertilidad, ¿cierto?, a este mundo. Porque desde la tierra es desde donde surgen los cultivos. Entonces hay que también considerar que la agricultura era un elemento fundamental de estas civilizaciones. Digamos, ellos llegaron ahí precisamente buscando un precioso valle fértil, como lo es aquel que crecía alrededor de el Tigris y el Éufrates, ¿no? O entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, rendir tributo a la diosa que pasaba unos meses en el inframundo y otros meses fuera, es decir, por ejemplo, Inanna descendió a los infiernos, o al submundo, o a lo subterráneo, o bajo la tierra, para encontrarse con su hermana y para brindarle, de alguna manera u otra, una sanación, un alivio. ¿Bien? Se le llama a las plañideras a veces, en fin, pero son dos personajes que están aquí representados como los dos gemelos pequeños. Tienen un poder bastante grande, porque a pesar de ser pequeños, ellos pueden introducirse fácilmente por diversos lugares sin ser vistos. Entonces tienen una rapidez y una versatilidad y un montón, digamos, de habilidades que les permiten transitar por esos lugares sin ser vistos y además sin ser declarados, digamos, fallecidos, por así decirlo. Bien. Entonces ese primer esquema llama la atención, ¿no? Un
unos guerreros, gemelos guerreros, que están destinados a la batalla, y otros que están destinados a otras labores más asociadas a la diosa terrestre. En la versión griega, Castor y Pollux, uno es más ligado, digamos, a la guerra o a las actividades más masculinas, por así decirlo, y otro es más ligado al arte. A veces se les representa, ¿cierto?, en pinturas antiguas, uno con un hacha o un mazo a veces, ¿cierto?, dando a entender de que va a alguna batalla, y el otro, su hermano, con una lira en la mano. ¿Bien? Entonces, hay dos aspectos, ¿no? Lo primero que nos encontramos en esto, desde sus orígenes, es una dualidad. Y una dualidad que en el caso de los sumerios y de los babilonios sugiere una dualidad que está presente en el mundo externo, sobre la tierra, pero también está presente bajo la tierra. Y por lo tanto, que tiene que ver con lo que está vivo y con lo que está muerto. Por lo tanto, nos encontramos aquí, quizás parafraseando esa imagen, con nuestro mundo actual, podríamos decir, desde el punto de vista de la astrología quizás más moderna, que el mundo visible corresponde a aquello que tenemos consciente. Lo que es invisible o que está bajo tierra corresponde a aquello que está subterráneo, que no ha salido todavía a la luz y que está en proceso probablemente de desarrollo, que corresponde a lo que está en el inconsciente o subconsciente. Bien, en esos dos aspectos están de alguna forma transitando estos gemelos. Ok, entonces dicho eso, tenemos el paisaje, ¿no? Este paisaje es un paisaje de aire, por lo tanto es un paisaje liviano. No es un paisaje frío ni seco, no, es un paisaje liviano, un paisaje templado. No es muy frío, no es muy caliente, es húmedo, por lo tanto es templado. Y eso hace que todos los elementos que estén en Géminis, en este caso los planetas, adopten características, algunos los que son más fríos, como la luna, un poquito más templados, más cálidos, y los que son, digamos, más cálidos, por supuesto, también se templan. Por ejemplo, el Sol, Marte, en fin, ¿ya? Los que corresponden. Júpiter, en este caso, comparte las características porque también es templado. ¿Bien? Así que Júpiter, que asciende, que tiende hacia el cielo, tiene cierta similitud desde el punto de vista de los humores con Géminis. Eso significa que las energías están más bien ligadas a lo aéreo en este momento. ¿Bien? Voy a pasar a la siguiente imagen, permítanme, y vamos a ver aquí esta. Ok, como ya hemos mencionado, las lunaciones parten en un momento, esta comenzó el 6 de junio, ¿cierto? Y van avanzando la luna a continuación, destacando algunos puntos de la carta de esa lunación del 6. Y acá en particular, en los días 13 y 14, la luna va a formar una primera cuadratura con su posición natal, con el Sol, la Luna y Venus, y además una oposición con Saturno, que se encuentra en Piscis en esta carta y todavía. La posición de Saturno es particularmente importante porque también la carta astral muestra ciertos puntos que son puntos de memoria, por así decirlo, ¿no? Ciertos puntos que ya no están, pero que de alguna forma el cielo se acuerda. ¿Y cuál es ese punto de memoria que el cielo se acuerda, quizás de lo más reciente? Es una conjunción entre Marte y Saturno que ocurrió el 20 de abril pasado de este año. Entonces, este Saturno capta de alguna forma también esta memoria. Desde un punto de vista, entonces, tenemos ahí esos elementos y ahora vamos a iniciar la conversación con nuestra querida Marilu, así que voy a enviarle la invitación. Me esperan un momentito, voy a cortar aquí y vamos a inmediatamente enviarle la invitación. Aquí es, aquí. Bueno, son bastantes elementos, a lo mejor vamos a ir, por supuesto, desglosando uno a uno. Voy a ir explicando qué consiste, ¿no? Cómo esto pudiese influir, ¿cierto?, en esta situación. Así que ahí estamos. Ahí apareció Marilu. ¡Hola! Hola, hola, ¿qué ¿Cuánto tal? tiempo? Ahora sí que podemos decir
tantas lunas. O sea, bueno, una luna. Ahí encendí otra luz, a ver si se ve mejor. Ahí, ¿se ve bien? ¿Sí? Ahí, Bueno, yo ya, acá te veo bien. súper, súper, súper. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yo querido? bien aquí, un poco medio quejado de la espalda, pero nada grave. Sí, 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 lo escribiste. ¿Y cómo te sientes? Mira, ahora mejor. En la Ya, mañana no estaba muy bien, pero ahora ya mejor con ayuda de algunos elementos como calor, en fin, local, etcétera. Así que todo. ya, ya, qué bien, qué bueno, me ¿Y alegro. tú? ¿Cómo estás? Bien, 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 impresionada, impresionada con esta fuerza de Géminis en este momento, con todos estos planetas en Géminis, con todos estos planetas en Géminis de alguna manera siendo trinados o dialogando, ¿no es cierto?, armónicamente con Plutón en Acuario, como impresionada, impresionada de la fuerza, de la apertura, pienso yo. Y bueno, pensando un poco, 5 planetas en Géminis, ¿no es cierto? Está Júpiter, está Mercurio, está la Luna, Venus, el Sol. En esta, la carta de la lunación es como claramente hay algo que a gritos está necesitando expresarse, mostrarse, evidenciarse, ¿no? Que es la energía de Géminis. Claro que sí. Bueno, así a nivel mundano, pudiésemos decir, quizás no, todavía no entrando al área más personal, uno pudiese Mm, pensar que esto se llama o se pudiese representar en debates, conversaciones, mm, reuniones, en fin, tratar de hacer acuerdos o, en fin, cualquier cosa que signifique llegar a alguna especie de diálogo y ponerse de acuerdo, ¿no? Uno sí, pudiese pensar en esas instancias a nivel de mundano. ¿No? sí, 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 sí. Tenemos ahí por la presencia de Venus, tú lo mencionas, ¿no? Por la presencia de Eh, Géminis, básicamente, ¿no? Claro, Venus también. claro, claro. Claro, yo pienso que como la fuerza de Géminis está más puesta en el expresar y el comunicar tal vez más que en el acuerdo, como eso podría ser ya puesto como en Venus, ¿no es cierto? Y como esta Venus tan iluminada y tan potenciada por el Sol y la Luna, me hace sentido, me hace sentido. Pienso que hay una fuerza enorme en la posibilidad de establecer intercambios, en la posibilidad de negociar, en la posibilidad de vender, de comprar, de establecer, pienso, intercambios, trueques entre las distintas personas, como de alguna forma Júpiter entra en Géminis y se va a quedar unos meses en Géminis, pienso que también esto puede tener un impacto en la economía. Ujú. Sí, yo también. Al menos, al menos pensando desde Gemini en una economía cercana. ¿Ah? No sé si un cambio profundo en lo económico, pero yo creo que, no sé, es como que apareciera todo esto planeta en Géminis, se me ocurre como un aire, como un aire, no sé, como un aire nuevo, con un aire liviano, como decías tú hace un ratito, como un aire que trae algo positivo, que trae como un regalo, pienso. ¿Mm? Mm, sí, efectivamente. Quizás quienes más lo perciban son aquellos que están en simpatía con este aire, ¿no? Y de alguna manera, o con algún planeta como Mercurio destacado de alguna manera u otra. La carta astral, como decía, tiene muchas formas y es una combinatoria grande que de alguna Sí, manera u otra nos va resaltando a veces ciertas energías más que otras en la carta. Independientemente de que sean ustedes, me refiero a la audiencia Géminis u otro signo, porque pudiese pasar, por ejemplo, que tengan ascendente Géminis, entonces lo que está señalando Marilú puede tener efecto también si tú tienes ascendente Géminis o tienes algún planeta por ahí en Géminis, de todas formas eso se va a ver influenciado por esta energía que estamos conversando. claro, claro. Pienso también que a propósito de toda la temporada que estuvo Mercurio retrógrado, a propósito de todos los años que estuvo Plutón en Capricornio, el tiempo, ¿no es cierto?, que hemos vivido con Urano en Tauro, pienso que
todo lo estancado, ¿no? Todo lo que ha estado tal vez un poco bloqueado o estancado o que no ha podido avanzar, por ahí alguien que nos está escuchando está hace tiempo tratando de que resulte algo, está hace tiempo tratando de firmar algo o de vender su casa o de que aparezca un pago que no ha podido llegar porque está atrapado en no sé qué, o que le salga la nacionalidad. No sé. O sea, pienso todo lo que tiene que ver con escritos, con negociaciones, que yo creo que este periodo, este mes de la luna nueva de Géminis, podría facilitar las cosas, podría agilizar, ¿ah? Agilizar esto, como decías, tu acuerdo o estas escrituras o estas negociaciones o estas ventas o estas compras o estos intercambios, como mencionaba hace un ratito, podrían verse agilizados. Y lo último ahí al respecto, Edgar, y pienso también que eso ocurre en el mundo interno, ¿no? Como ocurre en el mundo interno tal vez que una decisión que has tardado mucho en tomar, una situación que te ha sido difícil aclarar. Yo pienso que toda la energía de Géminis está disponible para ti, para poder aclarar, para poder aclararte en tu mente y para poder tomar las decisiones sin este peso tan grande de lo que hemos vivido durante estos últimos meses. Ujú. Qué importante lo que mencionas, porque eso también me permite, digamos, introducir el tema de Saturno en la lunación. Sí, Eh, sí, quizás que está desde una mirada, claro, cuadrando. sí, quizás desde una mirada un poco más solamente Saturno, ¿no? O sea, si Saturno estuviese, digamos, en Capricornio, en donde sí claramente es bastante extremo en frialdad y sequedad, que son las características de Saturno en ese paisaje. Pero lo tenemos en Piscis, ¿no? Que Piscis le añade a Saturno, ya no está seco, sino que está bastante húmedo. ¿Ah? Sí. Porque ha habido harta agua que ha pasado y hartas lágrimas por ahí y harto sudor por otro lado, y en fin, ¿no? Que ha habido bastante agua que ha pasado. Entonces hemos visto de alguna manera, hemos verificado en la vida circunstancias a través de las cuales estas experiencias nos van dando de alguna manera un nuevo encuentro con las circunstancias. Entonces, desde esa perspectiva, mientras más profundo quizás o más tiempo hayamos estado en el trabajo que, digamos, ofrece Saturno, que es de revisar esas experiencias emocionales hacia atrás, de, como un poco Piscis, ¿no? De distinguir y definir y a lo mejor claramente ver cuáles eran las confusiones que existían, en fin, como se empieza a decantar todo. Bueno, efectivamente participa Géminis y todos estos planetas en Géminis de una manera que, de acuerdo como a la mitología, de pronto es imprevisto, ¿no? Porque es como Mercurio, es como rápido, versátil y a veces tan rápido que no alcanzamos a así como, hoy va, y de repente se solucionó este negocio, o apareció algo que nos ayuda de alguna manera. Totalmente, Claro, entonces exacto. hay una relación, yo diría, como casi proporcional entre el grado de trabajo que hayamos tenido desde el punto de vista del alma, o de clarificar y de depurar o, en fin, sanar, con la participación, ¿cierto?, de estas situaciones que aparentemente son, digamos, suerte o rapidez en soluciones de cosas, en fin, ¿no? Pero que también, por supuesto, tienen un correlato interior, como tú bien lo has dicho. Claro, 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 absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. De alguna forma, uno podría pensar que aparece como Gemini, entonces estas soluciones aparecen tan rápido, ¿no? Es como llevo, no sé, años tratando de vender mi casa y de pronto viene alguien, me toca la puerta y me hace una oferta, ¿no? Llevo años tratando de firmar este papel o llevo años sin poder resolver lo que me pasa con el trabajo y de pronto me encuentro con un amigo casualmente, no sé, estamos pensando en Gemini, casualmente en la calle y por ahí me comenta que están buscando personas en el lugar donde él trabaja. Entonces,
claro, yo podría tener la sensación de que esto apareció de la nada, pero efectivamente la tensión con Saturno habla del proceso que está detrás. Y yo siento en esta tensión entre Géminis y Piscis, entre la lunación en Géminis y la posición de Saturno 18 de Piscis, yo pienso que es como que las decisiones que estamos tomando, que las decisiones que se están presentando como posibilidades, y Géminis Sagitario, ¿no? Como posibilidades alternativas, incluso diría yo como posibilidades de aprender, ¿verdad, Géminis? De aprender a funcionar distinto o a operar de una manera distinta. Yo pienso que a través de la cuadratura con Saturno en Piscis pueden tener la posibilidad de acarrear una cierta tristeza. ¿Mm? Entonces, por ahí puedo decir, uff, vendí la casa, pero una parte mía tal vez no quería venderla, ¿no? O tomé esta decisión, pero ya me he demorado tanto porque esto es una decisión que ha sido muy difícil para mí tomar, ¿no? O finalmente resultó esto que estaba esperando durante tanto tiempo, ya, pero también me había apegado un poquito al tiempo de no tener esto que resultó ahora y que ya es imperativo para mí, ¿no es cierto? Porque ahora sí o sí lo tengo que tomar. Entonces, yo pienso que hay un dejo en lo que está pasando, hay una apertura enorme, pero hay un dejo como de una cierta tristeza, como un sabor un poquito pisciano de una cierta tristeza, una cierta melancolía que queda atrás. Claro, efectivamente. En resumen, hay quizás las personas que son, me he encontrado con algunas, digamos, propuestas o vistazos astrológicos respecto de esta lunación y hay quienes, digamos, han pensado que Saturno va a operar como de manera bastante fría y seca. En este caso, por ejemplo, volviendo a las posibles situaciones que se presenten como tratados de acuerdo o de alguna forma reuniones para lograr ciertas cosas que no se han logrado durante un tiempo, en fin. La visión de algunas personas o algunos astrólogos o astrólogas es que es una visión más pesimista, ¿no? Como decir, bueno, con Saturno ahí como que no va a pasar mucho. Pero la verdad es que yo pienso que es distinto y está muy en relación justamente a lo que tú mencionas, ¿no? Y que conversamos, que es como depende mucho del tiempo que uno haya estado, obviamente, en búsqueda de esa solución. Y si esa búsqueda ya haya significado, digamos, asumir la pérdida, con mayor razón. Entonces, efectivamente, las situaciones que vienen a resolver rápidamente, casi mágicamente, diría yo, las cosas van a estar sustentadas por esa experiencia previa que has tenido, que hemos tenido respecto de diversas índoles en relación a los temas emocionales familiares, a los temas emocionales que nos tocan, digamos, vivir por las situaciones de lo que está ocurriendo en la actualidad, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito social, en fin, ¿no? Tantas cosas que pasan. Entonces, bueno, de alguna manera u otra Saturno está ayudando en ese plan para que pasemos el umbral, porque ciertamente Saturno no se detiene en valga la redundancia, en la detención, ¿no? No dice detente y no hay nada más, no. Es un decir, reflexiona, madura esto, toma un poco como el sabor de lo que estás viviendo, y en ese sentido creo que la participación de este Saturno, iba a mencionar, es bastante potente y crecedora, yo diría, ¿no? Y favorecedora cuando ha habido trabajo previo. En relación al mutante de esta carta, que es Mercurio, naturalmente, tanto Mercurio está exaltado y además regente en Géminis, así Un que tiene dos domicilio. mensajes. Por lo tanto, Mercurio es en este momento un agente especial en este proceso. Y me llama la atención lo que tú mencionabas, que claramente en este puente, ¿no? Entre el mundo interior y exterior, se va a estar dando mucho esta facilidad de situaciones, ¿no? Como algo que llega, que de pronto resuelve cosas que estaban pendientes, o también una maduración interior, o una reflexión interior, o un encuentro consigo mismo que permite entender de mejor forma lo que estaba pasando, un cambio de actitud, en fin, todo en miras a seguir desarrollándose y seguir avanzando en la vida. Sí,
Sí, sí. A propósito de eso también y de toda esta fuerza geminiana, que como que uno mira el mapa y la sensación es como decir, bueno, todo esto en Géminis tiene un sentido. Pienso también que dentro del arquetipo geminiano, que está esta imagen, ¿no es cierto?, del puber, ¿no?, del puber eternus, de este adolescente interior dentro de nosotros, eh, o los gemelos, como mencionabas hace un ratito, para hablar del gran tema de Géminis, que es el tema de la dualidad. Pero refiriéndome primero al puber, yo pienso que el mensaje ahí es que la energía de Géminis es una fuente de la juventud, ¿no? Es como a veces se dice, no, pero es que este es el adolescente, entonces como que no seas tan adolescente, no seas tan niño, no seas tan, ¿no? Y claro, yo creo que ahí está justamente la riqueza. Yo pienso que la riqueza es justamente tener dentro de nosotros la capacidad de volvernos a levantar, la capacidad de volver a aprender, la capacidad de sentirnos nuevamente alumnos de la vida, la capacidad de volver a sentir energía, ¿no? Ojalá fuéramos todos adolescentes, ojalá pudiéramos operar desde ahí y sentir que la vida la tenemos por delante, ¿no? Entonces pienso que esta cantidad de planetas en Géminis también nos recuerda que dentro de nosotros hay una fuente enorme de energía. Ujú. Sí, tal cual, ¿ah? En realidad, bueno, me parece muy sensata y concuerdo plenamente con tus palabras. Eh, Esta como adaptabilidad, ¿no? Capacidad de adaptabilidad, porque claro, quizás desde una mirada distinta uno pudiese decir, no, pero ¿cómo esta persona es tan cambiante? O como tú bien decías, tan adolescente, tan niño, no se encuentra a sí mismo todavía. Pero en realidad da lo mismo. Es decir, lo importante es esa adaptabilidad. Y es más, yo diría Claro. también esta cosa como de curiosidad, ¿no? De ir como conociendo y conociendo, estudiando, en fin, entendiendo. Mm, Eh, mm, de acuerdo a lo que menciona, bueno, la Liz Green, que es una autora, ¿cierto?, inglesa de astrología moderna bastante importante, esta búsqueda del hermano oculto, mm, que tiene varios relatos en la tradición filosófica y también mitológica en mm. relación a dos hermanos que se buscan de alguna manera u otra, eh, que se aman o se odian. Hay dos Ya. opciones siempre, ¿no? Está Caín y Abel, que aunque no eran gemelos, pero sí eran hermanos. Y hay Ujú. otros gemelos que también tienen una especie como de lucha. Mi gatita está haciendo destrozos. Sí, sí, Eh, sí, mi sí, gatita, la sentí. mi Y gatita quería curiosa. hablar también. Eh, entonces esa dinámica, ¿no? Entre dos partes que Mm, de alguna manera una dice una cosa y la otra, mm, o que no están de mm, acuerdo. Esa visión, ¿cierto?, entre el mundo interior o un mundo inconsciente y un mundo consciente. Hace poco yo escribía, o también, por supuesto, no es una idea mía, bueno, yo solamente transcribo, pero esta idea de que hay a veces una definición, ¿cierto?, a veces profesional de sí mismo, que va en cierta línea, y uno, bueno, ha sido ingeniero toda la vida, etcétera, hasta que de pronto se pone a escribir y descubre un poeta que hay ahí. Entonces, mm, ese descubrimiento, que no solamente es el descubrimiento de algo que resuelve algo, ¿no?, en forma inmediata, desde el punto de vista práctico, sino que también es el descubrimiento de una nueva vocación, incluso, y a veces la valentía, que muy poder será, pero a veces este poder tiene la valentía de dejar de ser ingeniero y pasar a ser astrólogo, ¿no?, como alguien que conocemos. Entonces, en ese sentido, mm, esa fuerza, creo yo, que no la tiene cualquiera mm, y realmente es algo mm, admirable. Eh, mm, entonces, esa experiencia de ese paso, de ese puente, mm, es algo que está ocurriendo cotidianamente, a mm, veces en los sueños, a veces, en fin, en la vida real, el encuentro con amigos, personas que de algún modo u otro reflejan mm. ese, ese hermano o hermana oculto. Sí. Sí, muy interesante. Y pensando justamente en esto que tú dices, de esta persona que empieza a escribir, eh,
yo creo que es tan potente el tema del escribir, el tema de verbalizar, ¿no? Hay muchas terapias, por ejemplo, en lo cual a uno le piden, bueno, repite lo que dijiste. Yo soy, bueno, pero ahora verbaliza esto, ¿no es cierto? Todo lo que es los argumentos, los mandatos, los decretos, ¿no? Decir, levantarme en la mañana y decir, hoy tendré un buen día. O sea, la fuerza del lenguaje, la fuerza de la voz, todo eso está vinculado a Géminis. Géminis es nuestra voz. Géminis es nuestros gestos, nuestras verbalizaciones, nuestras palabras y nuestro silencio. Entonces, de alguna manera, todo lo que yo me digo a mí misma, a mí mismo, ¿no? Que soy, que el mundo es, que los otros son, tiene mucha fuerza. Mi pensamiento tiene fuerza, mis ideas tienen fuerza. Y probablemente detrás de mis acciones hay una creencia, hay un juicio o un prejuicio o una idea de lo que está sucediendo. Entonces, pienso que es muy potente como la experiencia, es como a propósito del mapa natal, ¿no es cierto? El paso de la casa 1 a la 2 a la 3, ¿no es cierto? La casa 1, energía, la casa 2, materialidad, un yo concreto, material, y la casa 3, el yo mental, ¿no? Esto es Géminis, ¿no? Regida la casa 3 por Mercurio y por Géminis. Entonces, ¿cómo esta representación de mí misma, de mí mismo, esta representación del mundo, cómo empiezo a construir, ¿no? Esto con mi pensamiento, con mi idea, y armo estos mapas y esta representación en mi interior? Ahí está Géminis, ¿no? Ahí está Géminis aprendiendo a nombrar, aprendiendo a describir, aprendiendo y aliviando tanto el mundo emocional. Entonces, nos alivia tanto el mundo emocional, a propósito de la cuadratura con Saturno en Piscis, nos alivia tanto comprender y poder verbalizar. Es que lo que yo sentía de niña es lo que a mí me pasó de adolescente, es lo que a mí me pasó en mi matrimonio, en lo que yo sentí, en lo que yo soñé, en lo que yo me desilusioné, en lo que yo sufrí, y el poder verbalizarlo es de alguna manera sacarlo de adentro, ¿no? Tan potente el lenguaje. Géminis. Mm, claro. Podría hablar toda la noche yo. Así que ya Pero está mejor bien, dejamos te hasta ahí. estamos escuchándote. Oye, bueno, y una cosa que es como sacar de dentro, ¿no? Esa frase es interesante porque a propósito de los hermanos que contaba yo y un poco tomando lo que tú mencionas, eh, bueno, en los relatos ustedes sabrán que no solamente son relatos históricos o míticos, son también paisajes del alma que de alguna forma se han ido escribiendo, ¿m? En Claro. distintas formas, para ayuda. Mm. Y sí, mientras preparaba esta lunación, la luna nueva, o nueva luna, eh, pensaba en Caín y Abel, ¿no? Pero entonces la pregunta es, bueno, sabemos, ¿no? El malo, ya el malo. Mm. Pero ¿para quién es malo? Mm. Por supuesto que hay ciertas cosas que para todos es malo, ¿no? Mm. Pero a lo mejor hay ciertas cosas que son malas para un grupo determinado, llámese familia, por ejemplo. Y resulta que hay uno que es la oveja negra, que Mm. no quiere saber nada con esos argumentos, con esos, digamos, edictos familiares, ¿no? Que dicta alguna autoridad, o con ciertos patrones, ¿no? Que son tácitos, o ciertas formas y dinámicas familiares que no son muy sanas, que a lo mejor son tóxicas. Y hay quien quiere separarse de eso, pues rompe de Mm. manera a lo mejor fuerte, ¿no? Con esa fuerza de Géminis. Y en ese sentido creo que hay ahí también un valor importante en la distinción que se hace entre lo que es bueno para mí, porque finalmente el único que puede salvarse, ¿cierto?, en una situación así es uno, no tiene por qué salvar a los demás. Y en ese caso, me parece a mí que es interesante ese relato en Mm. términos de
no lo literal. Quiero que me entiendan bien, porque el hecho de que uno mate al otro tiene que ver con un cambio tan grande. Esa es la lectura metafórica, digamos, de ese relato. Es un cambio tan grande que es como si no existiese o que de alguna forma hubiese renacido en otra manera. Y ese relato, que aparece en muchos cuentos de gemelos, que luego después se reencuentran, y en fin, como le pasó a Castor y Pollux, en ese relato siempre hay uno que muere y otro que queda. Y en alguna medida, esto que es la muerte, bien puede pasar que sea el encuentro con un mundo interior desconocido, pero también puede pasar que sea el salir de un esquema que ya no acomoda, que ya no sirve, que de alguna forma es tóxico. Claro. Y me he fijado que hay muchas personas que tienen Géminis en alguna parte, en donde tienen que, en ese lugar donde está Géminis en tu carta, que puede estar en el ascendente, pero también puede estar en alguna de las otras 11 casas, tienen que tomar esas decisiones importantes y a veces tomar distancia y ser el hermano, el hijo, malo de lo que era el otro, ¿no? Pero al salir, se resuelve el tema. Empieza a resolverse, la dinámica ya no es la misma dinámica, porque ya no está el chivo expiatorio, por ejemplo, ya no está, ¿me entiendes? Entonces cambia la dinámica y ese cambio es como las imágenes que mostraba al principio, es, creo yo, la oportunidad de tener una siembra nueva. Esperemos que el terreno sea fértil, por cierto. Y eso implica un conocimiento interior, implica a lo mejor terapia, implica una maduración en el tiempo. Pero hay una necesidad de estos dos gemelos también de volver a sembrar algo, de que se produzca nuevamente una vida nueva. Entonces digo, esto puede ser, claro, uno tiene la visión de Géminis, que es un signo como liviano, como ágil y todo bien, ¿cierto? Pero de pronto hay quienes piensan que es un signo superficial, que tiene ciertas cosas así, como, Géminis, ya, entretenido, bien, pero no, tanto, sí, son entretenidos, pero hay algo más. Y eso creo yo, y hay que reflexionar en la posición donde tienes a Géminis en la carta, porque es un punto en donde probablemente ha habido circunstancias que han significado cambios relevantes en cuanto a la forma de construcción de ese ámbito. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí en los gemelos tú haces, ¿no es cierto?, mención al tema de la dualidad, que es probablemente el núcleo más complejo en términos de, no en términos de difícil, sino que en términos de complejidad, de algo más, tal vez un poco más difícil de comprender de manera más simple. Hay tantas partes de Géminis como arquetipo que son tan llanas, tan fáciles de ver, de incorporar, de entender, y el tema de la dualidad creo que da un salto hacia una mayor complejidad. Y yo pienso, claro, como desde una perspectiva más lineal, podríamos pensar en el caso de Caín y Abel, que está como una representación, ¿no es cierto?, donde el mal y el bien, entre comillas, como que estarían polarizados, ¿verdad? Eh, y lo que nosotros vivenciamos en el arquetipo de Géminis dentro del mapa es probablemente el lugar en donde está Géminis en la cúspide de la casa en la que está, el lugar donde a mí me toca vivir la dualidad, ¿verdad? Es donde me toca aprender acerca de la dualidad, me toca aprender acerca de mis contradicciones, acerca de lo que quiero y no quiero, acerca de los sí y no de manera simultánea, ¿ah? Como una cosa cuántica también, ¿verdad? Y pienso que probablemente la resolución mayor no es eliminar uno de los dos gemelos, no es eliminar una de las dos voces que yo siento dentro, sino que abrazar ambas. Ahora,
claro, la persona podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo abrazar querer y no querer ir? ¿Cómo puedo abrazar querer continuar y querer detenerme? ¿Cómo puedo abrazar esto que me siento por dentro, que realmente tengo que elegir uno de los dos caminos? No me puedo quedar en medio y no puedo elegir un camino sin quedarme con dudas del otro o elegir el otro sin quedarme con dudas del primero. Entonces, claro, ahí es donde yo digo, viene un salto un poco mayor, que implica, ¿no es cierto?, un nivel de conciencia, un nivel de tolerancia, un nivel de apertura, que tiene que ver, yo pienso, con la evolución. Y yo creo que en ese sentido, la presencia de Plutón en Acuario, haciendo un Júpiter, haciendo un trino, un aspecto, un diálogo armónico hacia Júpiter en Géminis, va a facilitar esos procesos de integración. Yo pienso que debiera ser un buen tiempo en la política, por ejemplo, que tiende a polarizar mucho. Yo pienso que puede ser un buen tiempo dentro de cada uno de nosotros en relación a no castigarnos por dentro porque una parte mía quiere otra cosa, a no juzgarnos duramente porque una parte mía quiere otra cosa, sino poder abrazarnos de manera mucho más adulta y mucho más cálida. Sí, sí, me parece evidente que los relatos tienen ese objetivo, ¿ah? Quizás desde el punto de vista didáctico, encontrar la dualidad se nos hace a veces difícil, Mm, porque si uno lo pensara incluso en términos astrológicos, eh, siempre vamos a tener Venus y Marte, por ejemplo. Venus es paz, mm, Marte es guerra. Y si uno fuese lo suficientemente sensato y quizás en paz, digamos, con lo que nos toca, uno diría, siempre va a haber guerra. Pero el tema es qué es guerra. Y el punto es de qué forma, como tú bien señalas, encontrar esa resolución. mm, Me parece a mí que, claro, en caso de Géminis nos encontramos con la dualidad. Ahora, obviamente, Géminis también tiende como fenómeno de conciencia, ¿no? Y todos lo hacemos en alguna medida u otra, tendemos a la unidad, a mm, volver a ser uno, mm, como habíamos a lo mejor querido en el, en el principio, mm, antes de que existieran diferencias. Eh, mm. bueno, la resolución final tiene que ver justamente con el estado de conciencia de esa unidad, Sí. porque si no hay conciencia de unidad interior y uno está, por así decirlo, escindido, que puede pasar, eh, es necesario, por supuesto, volver a unir los dos elementos, los dos hermanos. Mm, Me parece a mí que hay un gran tema en relación a esto que es la vida interior y la vida exterior. ¿En qué ujú, medida se permite? En nuestra cultura es como difícil, porque vivimos casi todo el día pendientes de, justamente, de situaciones que son pasajeras, a lo mejor incluso más o menos pedestres, o necesarias, por cierto, ¿no? Pero es un mundo que a veces se nos olvida mirar al cielo, se nos olvida mirar nuestro paisaje, se nos olvida mirar al interior. mm, Y es también difícil poder mostrar ese interior, mm, porque hay todo un ambiente muy, muy hostil, ¿no? En lo mm. material, solamente material. Entonces, Sí. bueno, pero mostrar ese interior implica lograr una armonía entre esos dos mundos, creo yo, y de Mm, alguna forma en el relato, volviendo al relato de Cain y Abel, el relato finalmente es una muestra de lo que podría o no podría pasar si existe, como mm, tú bien dices, el estado de conciencia como para decir, a ver, el que queda, ¿qué, qué es? mm, En un plano de manifestación como el nuestro, yo pienso que evidentemente siempre vamos a ser dos. mm, Sin embargo, uno puede intentar ponerse en el lugar del otro, intentarlo al menos. mm, Por ejemplo, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Somos muy distintos. Entonces, claro, uno puede ponerse en el lugar de la mujer, claro, pero a lo mejor no del todo. Entonces, a lo mejor a mí no me corresponde hablar de qué es lo que voy a hacer con mi útero, no, etcétera, temas de debate. mm.
Y a lo mejor es un tema que no tengo nada que decir nomás, asumiendo que somos dos. Sí puedo escuchar, puedo tratar de entender, pero a lo mejor no Mm, tengo mucho que opinar. Sin embargo, en el tratar de ponerme en el lugar del otro, creo yo que hay un gran paso, porque mm, permite por lo menos dar la validez al otro, o dejar que sí, hable, porque o sea, sí, los hombres hemos hablado mucho durante miles de años, entonces ya, mm, calladito mejor. mm, 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 Bueno, pero eso es una reflexión que surge en el momento respecto de este tema. mm, A propósito de mm, los debates, a propósito de las diferencias, en fin. Porque claro, evidentemente tenemos que incorporar las diferencias. mm, Pero no es un terreno fácil. Y mm, Géminis, de alguna manera, con esta actitud, o digamos, el lugar donde tenemos Géminis en la carta, con esta mm, actitud, creo yo, de poder mezclar las cosas, de jugar a ver cómo se ve esto con esto otro, cómo funciona esto con mm. esto, a ver, clic, Claro, claro, claro. cómo se vería esto así o disfrazado así, en fin, ¿no? Ese juego continuo, que tú lo señalabas al Mm, paso en relación a la actitud del poder, ese juego continuo, esa inteligencia, es el intelecto aplicado a resolver mm, las situaciones diarias mm, o de diferencias más profundas, es lo que finalmente nos permite encontrar esa unidad que necesitamos y buscamos claro. finalmente el objetivo final. Ahora, en esa unidad, claro, no sabemos. No estamos todavía a lo mejor ahí, o quien está, a lo mejor alcanzamos en un punto, pero Ujú, siendo bien humildes, al menos yo no sé si estoy, no creo, en esa unidad, creo que estoy en la dualidad. Todavía percibo bien y mal, todavía ujú, percibo noche y día, no veo la unidad, pero sé que mm, existe, o sea, no solo mm, lo creo, sino que sé mm. eso. Sí, sí, yo quisiera tomar dos cosas de lo que tú mencionas, sumamente importantes. La primera es que yo creo que, por supuesto, el proceso final, como el sentido final, tiene que ver con la unidad, sin duda, ¿no es cierto? Neptuno, Piscis, Casa 12, de todas maneras. Pero yo pienso que hay algo muy valioso en los signos mutables y en especial estos dos signos de los cuales hemos hablado hoy día, todo lo que está sucediendo en Géminis y la posición de Saturno en Piscis, Géminis y Piscis, que tiene que ver con poder tolerar, ¿no? Tolerar esa dualidad, tolerar la incertidumbre un poquito, tolerar, vamos a decir, entre comillas, la no definición, ¿no? Este elemento tan fuerte de los signos fijos, Tauro, Escorpio y Leo Acuario, ¿no? Como de tener la definición, tener claridad hacia dónde voy, determinación, ¿no es cierto? Incluso el eje Tauro-Escorpio tiene una cosa bastante radical en su parecer. Y claro, entramos al mundo de Géminis donde todo es posible, ¿no? O sea, partiendo por la dualidad. Entonces, yo pienso que junto con intentar resolver la dualidad, probablemente lo más importante es el proceso que ocurre ahí. El proceso de escuchar estas dos voces, el proceso, dices tú, de identificar en mí estos dos gemelos, identificar cuando me siento así, cuando me siento asá, cuando quiero y no quiero, y probablemente el poder tolerarme definida, definido, es muy distinto al poder tolerarme y amarme, no tan definida, no tan clara, sino que simplemente sintiéndome, a propósito de todo lo que está sucediendo en Géminis, como un aprendiz. Aprendiz de la vida, asombrada de la vida, asombrada de mi interior y asombrada de la complejidad de la vida también. Entonces, como que creo que es sumamente importante poder resolver, pero también creo que es importante antes de resolver darse este tiempo para poder tolerar esto que es esto y aquello al mismo tiempo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es un personaje que tiene plena validez dentro del paisaje de la obra que estamos haciendo en nuestra vida. Este que tiene diversidad de intereses, y que busca Mm, justamente no solamente aquello que está oculto, la solución, etcétera, sino también esta unidad. mm, Y es el que la resuelve finalmente, yo diría. sí. Sí, bueno, nos fuimos a la profunda hoy día, pero bueno, hay que estar bien.
No, Saturno, ahí, Saturno está gravitante. Oye, se nos acaba el tiempo, Marilú, que podríamos seguir hablando eternamente, pero Sí, sí, naturalmente todo sí. su tiempo. Agradecerte una vez más tu Sí. participación, Po- tus sabias. ¿Podremos dar el Y regalo? claro, sí, Sí. unos minutitos quedan para un regalo. Sí, un minutito. Yo pienso que el regalo, por lo menos de lo que yo veo, es pensar durante estas 4 semanas que vienen, gobernadas por esta luna nueva de Géminis, pensar en que en nosotros existe una fuente inagotable de energía. Eso quisiera transmitir. Como eso, ¿no? La imagen de la fuente de la eterna juventud, de la actitud siempre abierta y positiva frente a la vida. Perfecto, súper. Bueno, aportar quizás que lo cambiante es quizás lo más seguro que tenemos. Bueno, Uy, sí. que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos en una próxima luna nueva o nueva luna. Ujú. Un Cuídense mucho. Gracias, José. abrazo. Un abrazo para ti, querido Edgar. Un abrazo para todos. Igualmente, igualmente. Gracias.